Bien, les decía, compañeros, que entramos entonces para evitar problemas con el audio, pues entremos de una vez al tema. Corresponde esta noche abordar lo relativo a los objetos procesales. De nada serviría la existencia de la comisión de un hecho delictivo o de una falta si la persona afectada por el delito no promueve la denuncia o la querella, ¿ya? Y al promover la acción penal, esta persona, pues, o el sujeto procesal, en este caso víctima o agraviado, le da nacimiento, le da origen o el proceso penal nace a la vida jurídica. En tanto, un hecho delictivo no sea denunciado o el Ministerio Público no inicie de oficio la investigación, podrá existir el proceso penal plasmado en la legislación, pero no cobra vida jurídica. Para que el proceso penal sea dinámico, para que el proceso penal sea activo, para que el proceso penal pueda surgir al ámbito jurídico y legal y se ponga en desenvolvimiento o en desarrollo, es imperativa la concurrencia de personas que protagonicen, que le den vida a ese proceso penal. Y eso es lo que se conoce como los sujetos procesales. Es decir, los sujetos procesales básicamente son los que van a intervenir en un proceso penal. Y desde el punto de vista general o desde el punto de vista amplio, encontramos o se dice que el sujeto procesal es toda persona que tiene una relación y participación en un proceso penal. Como estamos analizando desde el punto de vista amplio, pues esta persona o este sujeto puede intervenir, participar en cualquier área, cualquier rama del derecho, en familia, civil, laboral, etcétera. Si le podemos pedir favor a mí que apague su micrófono, por favor. Ya lo apagaron, Lick. Sí, gracias. Bien, les decía que desde el punto de vista del proceso penal, el sujeto procesal, dice, son aquellas personas jurídicas individuales o colectivas que intervienen en el proceso penal, surgiendo entre ellos derechos y obligaciones. Digamos, dentro del proceso penal necesariamente tiene que ser únicamente la persona humana o la persona jurídica individual, sino también puede ser una persona jurídica colectiva, entiéndase una fundación, una sociedad, una, digamos, cooperativa, etcétera, una entidad, ¿ya? Que también puede ser parte de un proceso penal en virtud de haber sido afectada en sus derechos e intereses. Y en toda relación jurídica, ustedes saben que no solo existen derechos, sino también obligaciones. Y en el proceso penal, pues también opera esta situación, es decir, que surgen derechos y obligaciones entre las partes o sujetos procesales a quienes se les ha dado participación en este proceso penal. Y también se habla de que los sujetos de proceso penal, en la segunda definición se alude a que son los sujetos que impulsan el desarrollo del proceso penal, ejerciendo los derechos y obligaciones que la ley les confiere. No puede existir un proceso penal si no existen sujetos que le pongan, activen ese proceso. Como les decía, puede existir la comisión de un delito, de una falta, y puede existir todo un procedimiento para investigar ese hecho punible y posteriormente sancionar a la persona responsable del mismo, si no hay ningún sujeto o persona que le dé vida a ese proceso penal. De manera que la existencia de los sujetos dentro del proceso penal es indispensable, es imperativa su
concurrencia para que ese proceso penal realmente nazca a la vida jurídica. Entonces, ya hemos establecido lo que es un sujeto, lo que son los sujetos procesales dentro del proceso penal. Les decía que tiene que existir personas que protagonicen ese proceso penal. De lo contrario, pues el proceso penal estaría plasmado únicamente en la ley y no cobraría vida jurídica o no nacería en la práctica si no existe el impulso por parte de los sujetos procesales. El Código Procesal Penal ha clasificado concretamente a los sujetos procesales de dos formas o de dos maneras. En primer lugar, encontramos a los sujetos esenciales o principales. Es decir, que estos personajes, estos protagonistas, no pueden dejar de existir en el proceso penal. Para que el proceso penal realmente nazca a la vida jurídica es indispensable la concurrencia de los sujetos principales o esenciales. ¿Y cómo o qué debemos entender por los sujetos esenciales o principales? Se dice que son aquellos cuya existencia es necesaria o indispensable para que el proceso penal se materialice. Es decir, se produce para que se produzca la relación jurídico-procesal entre los sujetos que intervienen en el mismo. ¿Y cuáles son esos sujetos procesales principales que no deben faltar en un proceso penal? Pues encontramos en primer lugar a la víctima, agraviado u ofendido. Luego encontramos al Ministerio Público, al sindicado, procesado o imputado, al abogado defensor y juez o tribunal. No puede hablarse de un proceso penal si no existe una víctima que ha sido afectada por la comisión de hecho delictivo. No puede haber un proceso penal si no existe una persona a quien se le atribuya la comisión de ese hecho delictivo. Tampoco puede materializarse el proceso penal si no existe un profesional del derecho que vele y garantice la defensa del imputado. Tampoco puede haber un proceso penal si no existe un ministerio público que investigue ese hecho delictivo. Y además, la existencia de un juez o tribunal que fiscalice que este proceso penal se desarrolle respetándose derechos individuales, garantías procesales de las partes que intervienen en ese proceso penal. Por eso es que se dice, si uno de estos sujetos no existe en el proceso penal no puede desarrollarse, no puede continuarse. Un proceso penal donde no exista el sindicado, pues no puede continuarse. ¿Por qué? Porque ¿contra quién entonces el Estado va a deducir esa responsabilidad penal o inocencia? ¿Ya? Y tampoco puede existir el proceso penal si no este sindicado no tiene un abogado defensor que ejerza una defensa técnica de los derechos e intereses del imputado. Y tampoco el proceso penal podría materializarse o concretarse si un juez, ante la ausencia de un juez o tribunal, que les decía que vele por el respeto de las garantías de las partes en ese proceso penal. He ahí la trascendencia o importancia de la existencia de estos sujetos. Por eso es que la ley los considera como esenciales o principales. Bien, en primer lugar decíamos, se habla de la víctima, ya como sujeto procesal principal. ¿Y quién es la víctima? Pues la víctima básicamente es la persona o entidad que resulta agraviada o afectada directa o colateralmente por la comisión de un delito o de una falta. Y también se dice que es la persona jurídica individual o colectiva
que sufre el daño y perjuicio causado por el delito o falta. Sencillamente, con estos dos conceptos o definiciones, entendemos claramente lo que debe ser o considerarse como víctima. Y básicamente el artículo 117 especifica a quienes se debe considerar o estimar como víctima o agraviado de un hecho delictivo. Pero previamente a ello, el artículo 116 del Código Procesal Penal habla de el querellante adhesivo. Y si alguien le pudiera dar lectura al artículo 116, por favor, del Código Oli, Procesal Penal. Sí, dígame, David. artículo, artículo 116, creyente adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la administración tributaria en materia de su competencia. El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Para el efecto, podrá solicitar cuando lo considere la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier otra diligencia prevista en este código. Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal, quien deberá considerarlas y actuar de conformidad. Si el querellante discrepa con la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del creyente como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambios de fiscal del proceso. Muchas gracias, David. Bien, como ustedes pueden apreciar del contenido de la norma citada, el querellante adhesivo es la víctima o afectada por el delito, pero no es obligación de la víctima constituirse como querellante adhesivo dentro del proceso. Es una decisión discrecional. Si él quiere ser parte del proceso y coadyuvar con la investigación que desarrolla el Ministerio Público, pues puede asumir esa calidad. Puede solicitarle al juez que se le dé una participación provisional como querellante adhesivo. En cuanto al querellante, vamos a profundizar cuando veamos los sujetos procesales no esenciales, no indispensables, entre los cuales está el querellante adhesivo. Si la víctima no quiere ser querellante, pues sencillamente no lo solicita y no pasa nada. Es decir, la ley no le impone la obligación de ser querellante. No, si es víctima, es agraviado, pues obviamente es afectada por la comisión del delito, pero no necesariamente tiene que asumir esa calidad de querellante adhesivo o constituirse como tal. Vinicio. Buenas noches, licenciado. Perdone. Buenas noches. Si es la víctima forma parte de los sujetos procesales en calidad de querellante adhesivo y es su facultad solicitar cuando ya hay una sentencia firme la reparación digna, o es el Ministerio Público el que siempre lo debe de pedir. No, la víctima es quien ejerce la reparación digna y aunque no sea querellante adhesivo, ¿ya? Pero en estos casos, como ser víctima afectada puede promover la reparación digna. Ya dijimos, lo puede hacer dentro del proceso penal o fuera del proceso penal por la vía civil, ¿ya? Y eso pues lo establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. Entonces, digamos, la reparación digna la puede promover la víctima sin necesidad de ser creyente adhesivo. Y pues si quiere ser creyente adhesivo y al mismo tiempo
actor civil, porque al promover la reparación digna, él lo que persigue es que se deduzca la responsabilidad civil contra el imputado por los daños y perjuicios causados por el delito. No sé si queda claro. Sí, muy mal. O sea, la reparación digna siempre va a ir, digamos, en materia civil. No necesariamente, bueno, no sé si por lo visto no estuvo presente el día que hablamos de la reparación digna, que fue un tema que expusimos con anterioridad. Y decíamos que la reparación digna puede hacerla valer la víctima dentro del proceso penal, o si desea hacerlo en forma independiente fuera del proceso penal por la vía civil ante un tribunal civil. Entonces se puede dar, el artículo 124 le explica a usted de manera clara cómo, digamos, el que la víctima pueda promover la reparación digna, si quiere dentro del proceso penal, simultáneamente, o fuera del proceso penal por la vía civil. Puede hacerlo de las dos formas. Él decidirá la que más le convenga de acuerdo a lo que pudiera aconsejarle su abogado, director o asesor, si tuviere, y pues decidirá por qué vía la puede plantear. Lo que sí, la ley pues le da ese derecho para perseguir la reparación digna en la forma que establece el artículo 124 y también los artículos del Código Civil que señalamos en su oportunidad. Muchas Bien, gracias. para servirle. Bien, el artículo 117 es más específico. Y como les decía, cuando vamos a hablar del querellante adhesivo más adelante, cuando posiblemente después de que concluyamos con los sujetos procesales principales, vamos a ver los sujetos procesales no principales, les decía, entre los cuales está el querellante adhesivo. El artículo 117 habla, primero, pues el artículo 4 de la Constitución, que habla del derecho de igualdad, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Y esto, pues, también es aplicable al proceso penal, que las partes involucradas en el proceso deben tener igualdad de condiciones, debe existir un equilibrio entre sus derechos y obligaciones. Y el artículo 17 básicamente establece a quienes la ley considera como víctimas o agraviados de un delito. Si alguien pudiera darle lectura, tal vez José Daniel López nos puede apoyar con la lectura del artículo 117. ¿Se lo leo, Lick? Por favor, Lilia. Artículo 117. Agraviado. Este código denomina agraviado. Número 1. Víctimas se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufriendo emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Se incluye además, en su caso, al cónyuge, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa y o a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Número 2. Suprimido. Número 3. A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y, número 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo de conformidad al presente código, tiene derecho a, literal A, ser informado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal, literal B,
recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Literal C, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de provisionales que implican clausura o extinción de la persecución penal. Literal D, a ser informado conveniente y oportunamente de las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. Literal E, a recibir resarcimiento y o reparación por los daños recibidos. Literal F, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Literal G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Ahí estamos. La última parte. Reformado por el artículo 7, ¿sigue? ¿Lo leo? Por favor. Muy bien. Reformado por el artículo 7 del decreto número 18/2010, el 25 del 5 del 2010. Reformado el numeral 1 por el artículo 38 del decreto del Congreso número 21/2016, el 14 de abril del 2016. Se suprime el numeral 2 por el artículo 39 del decreto del Congreso número 21/2016, el 14 de abril del 2016. Sí, esas reformas sufrió el artículo 117. Pero no sé si me leyó el último párrafo del artículo 117 que dice: el Ministerio Público estará obligado a garantizar estos derechos por medio de sus órganos correspondientes, pudiendo para el efecto realizar convenios con instituciones públicas o privadas. No sé si le falta ese agregado a mi. Sí, le falta por lo visto. Entonces lo voy a decir. Bien, entonces, compañeros, la víctima, sobre esto pues quería yo hacer algún comentario, porque existen opiniones encontradas en relación a la víctima. ¿Están escuchando? Sí, Lix. Bueno, gracias. Les decía que existen opiniones, digamos, disidentes en cuanto a la víctima. Algunos dicen que la víctima no es un sujeto procesal principal o esencial, porque si bien es cierto, al promover una denuncia o querella o promover la acción penal, hace o le da vida o nacimiento al proceso penal, es decir, el proceso penal se lleva a la práctica. Sin embargo, la víctima puede únicamente promover la denuncia o la querella y posteriormente ya no seguir dentro del proceso penal. Y que su ausencia no implica que el proceso penal deje de continuar su desarrollo. Por otro lado, existe, y sobre todo dicen que si es un delito de acción pública, pues aunque no exista ya la víctima dentro del proceso, el Ministerio Público tiene la obligación de seguir la investigación hasta el final, si llegase hasta una sentencia. Y por otro lado, encontramos el criterio que dicen de que, si bien es cierto, la víctima en un momento determinado durante el desarrollo del proceso ya no puede seguir dentro del mismo, pues su derecho afectado, pues es permanente. Ese derecho afectado siempre va a existir. Por un lado, y por otro lado, pues, digamos, siendo la víctima la persona que directa o indirectamente ha sido afectada por ese derecho, y al promover la acción penal contra el imputado, pues le da origen o dinamiza o pone en práctica el proceso penal. Entonces, la víctima, pues definitivamente, al ser la persona afectada por el delito, a quien se le causaron daños y perjuicios por el mismo, pues se estima que sí debe ser estimada, valga la redundancia, considerada como sujeto procesal indispensable o esencial dentro del proceso penal. Y pues yo me inclino por esa última o la segunda decisión o criterio de que la víctima sí
debe considerarse como un sujeto procesal indispensable o esencial dentro del proceso. Bien, entonces ya, digamos, vimos lo que es, ya sabemos qué es una víctima dentro del proceso penal, a quienes considera el derecho procesal penal, específicamente en el artículo 117, como víctimas de un delito. Y que además el artículo 117 dice que, aun y cuando la víctima no se constituya como querellante, debe tener de los derechos que establece la literal A la literal G del artículo 117. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? David Torres. Lick, perdone, fíjese que yo no tengo muy claro eso de la diferencia entre víctima y querellante. Ya. Bueno, la víctima ya vemos que es la persona que ha sufrido directa o colateralmente un daño o perjuicio por la comisión de un delito. El querellante adhesivo es la víctima, pero que adquiere esa calidad de querellante adhesivo cuando asume la decisión de solicitarle al juez que lo acepte provisionalmente como querellante adhesivo. Es decir, que él manifiesta su deseo al juez que quiere constituirse como querellante adhesivo dentro del proceso para coadyuvar con en la investigación juntamente con el Ministerio Público. Decía yo inicialmente que la ley no obliga a que la persona que es afectada o agraviada por un hecho punible se constituya como querellante adhesivo. Es una decisión del afectado si desea ser o no querellante adhesivo dentro del proceso. Si él hace su petición ante el juez requiriendo que se le dé la calidad de querellante, pues el juez, si él cumple con los requisitos que establece la ley, el 117, entonces el juez puede aceptarlo como provisionalmente como querellante. Entonces él ya prácticamente forma parte del proceso penal en donde él va a tener una activa participación en todo el desarrollo del proceso penal. En cambio, la víctima ofendida pudiera ser que solo promueva la denuncia y ya no participe más en el proceso. ¿Ya? O bien puede ser también que participe en el proceso, como dice la ley, sin tener la calidad de querellante adhesivo. Entonces, la calidad de querellante adhesivo la adquiere la víctima cuando hace su petición ante el juez y el juez autoriza admitirlo como querellante adhesivo. Además de ser víctima, es querellante adhesivo, es decir, reúne las dos calidades, víctima y querellante adhesivo. No sé Gracias, si Lick. queda clara la respuesta. Sí, Lick, gracias. Bien. Dice Vivian, ¿y puede hacer el querellante adhesivo que no puede hacer la víctima? Es decir, si una persona puede ser querellante sin ser víctima, pues solamente en los casos que establece el segundo párrafo del Código Procesal Penal, que habla y dice, el mismo derecho, o sea, se refiere a ser querellante, podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función. En este caso, digamos, la asociación, o cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos puede ser querellante adhesivo siempre y cuando, aunque no sea afectada directa o colateralmente, pero siempre y cuando se dé el supuesto que establece la ley de que sea contra funcionarios públicos que hayan violado derechos humanos en el ejercicio de su función. Si no se da esa circunstancia, no pueden ser querellantes adhesivos. No sé si queda claro, Vivian. Sí, gracias. Y otra pregunta, ¿qué puede hacer el querellante que no pueda hacer la víctima? O sea, ¿qué atribuciones les da? Bueno,
Cuando es admitido como creyente el agraviado, pues ya puede contribuir, primero con el ministerio, hablando del Ministerio Público, contribuir con la investigación, proponiendo pruebas, que se le escuchen testigos, que requiera información de algunos documentos, por un lado, y dentro del proceso penal, pues puede en las audiencias, puede interrogar al sindicado en su primera declaración, puede intervenir en todas las diligencias que él estime pertinentes, porque prácticamente ya es dentro del proceso. En cambio, la víctima, como le decía, el agraviado solo puede promover la denuncia y ya no tener ninguna intervención en el proceso porque no quiere, porque no puede, etcétera, etcétera. Esa es una diferencia entre ser simplemente agraviado. Cuando digo simplemente, no me refiero a que no tenga importancia la víctima por ser afectada al delito, sino simplemente manifiesta su deseo de no querer ser creyente adhesivo. En cambio, si es aceptado como creyente, pues aparte de que ya queda vinculado al proceso como sujeto procesal, la facultad de intervenir en todas las diligencias, en todas las audiencias, en todos los actos, tanto del Ministerio Público como del juez. ¿Claro? Sí, gracias. Bien, entonces, en cuanto a la víctima, ya decíamos que ya establecimos que es víctima, qué derechos tiene, que en un momento dado puede constituirse como creyente adhesivo si lo desea, y que en cuanto al creyente, pues vamos a hablar más adelante al respecto. El doctor Alejandro Rodríguez Varías es un jurista guatemalteco que ha escrito varios textos en derechos humanos y también escribió un manual sobre el derecho procesal penal 2, tomo 2, en una segunda edición, que él habla ahí de lo que es la victimización de la persona en el delito. También habla de los grados de victimización, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a este autor, la victimización más que todo se refiere a los daños, efectos que genera el delito o falta sobre la víctima. ¿Ya? Una persona, al ser afectada por la comisión de un hecho punible, pues puede tener una afectación física, material, patrimonial y también psicológica o emocional, económica, etcétera. Entonces, todos esos aspectos o esos daños que provoca el delito en la persona, en el ofendido o agraviado, pues es lo que puede considerarse como una victimización. Y él habla de diferentes formas de poder, digamos, afectar en caso a la víctima. Y acá pues aparece la víctima de un delito, pues puede tener, quizás aquí nos saltamos un poco en cuanto a lo que es la legitimación procesal y la capacidad procesal, es decir, esto se refiere a que la víctima de un hecho delictivo puede, aparte de ser víctima para poder intervenir o participar en el proceso, tiene que tener legitimación procesal. ¿Y en qué consiste la legitimación procesal? Pues es la aptitud legal que permite al sujeto procesal el ejercicio de los derechos o funciones en el proceso penal. La víctima está legitimada para participar en el proceso. ¿Por qué? Porque es la persona afectada directa o colateralmente. Es la persona que sufrió el daño y perjuicio proveniente del delito de la falta. Y al verse afectada en sus derechos e intereses, pues está legitimada para actuar dentro del proceso penal. Y si vemos, por otro lado, al imputado, pues también tiene legitimación, porque tendrá que defenderse de la imputación de ese hecho delictivo que le asigna, que le atribuye o que le imputa
el Ministerio Público. Y así podemos hablar de los demás sujetos procesales. Pero además de la legitimación procesal, encontramos la capacidad procesal. Es decir, que no es suficiente tener la legitimación para actuar dentro del proceso, sino también se requiere que, en este caso, el sujeto procesal goce de sus facultades mentales y volitivas, que no tenga ninguna dificultad en cuanto a una limitación mental que le impida actuar dentro del proceso penal. Por ejemplo, si el imputado padece de una enfermedad mental que no le permite discernir, razonar y entender y comprender la imputación delictiva que le está haciendo el Ministerio Público, pues obviamente no tendría la capacidad procesal para actuar porque él no está en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Y así pues podemos mencionar que son dos cualidades indispensables para poder participar o intervenir en el proceso penal. Victimización, y vemos ahora lo relativo a los grados de victimización, según el autor Alejandro Rodríguez Varías. Él habla de una victimización primaria y señala que consiste en los daños que sufre directamente la persona individual o colectiva producto del hecho delictivo, ¿ya? O sea, la primera afectación que se genera en el agraviado o el daño que provoca la comisión del delito es, digamos, como él lo dice, es una victimización primaria porque el daño o el perjuicio se hace directamente en la persona individual, persona humana, o bien colectiva, una sociedad, una asociación, una fundación, una cooperativa, etcétera, etcétera. O sea, la primera afectación es ese daño que sufre directa y personalmente el agraviado, o bien la entidad colectiva, inmoral o abstracta, como también se le conoce. Y ese daño primario puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser patrimonial y puede ser social. En cuanto al daño físico, pues se traduce en lesiones corporales que sufre la víctima. Por ejemplo, pérdida de miembros del cuerpo, cicatrices visibles, disfunción orgánica, esterilidad, etcétera, etcétera. Imaginémonos un delito de lesiones, que puede ser una lesión culposa, una lesión leve, grave, gravísima o específica, pues va a dejar secuelas corporales. Por ejemplo, un daño, por ejemplo, una lesión grave, pues puede afectar físicamente a la persona, provocándole alguna circunstancia o que se dé las circunstancias que establece el Código Penal en cuanto a las lesiones graves. Por ejemplo, puede haber una debilitación permanente de la función de un órgano o de un miembro principal o de un sentido, una deformación permanente en el rostro, etcétera. Cualquiera de los cuatro supuestos que establece el artículo 147 del Código Penal que regula las lesiones graves. O bien puede ser lesión leve, lesión culposa, lesión gravísima o específica, etcétera, que provoca la comisión de un delito. Y también encontramos el daño psicológico o emocional, ¿ya? Y el daño psicológico pues consiste en la afectación emocional que provoca en la víctima la comisión del delito o falta. Ejemplo, la depresión, procesos neuróticos, delirio de persecución, temor, ansiedad, etcétera, etcétera. Todo hecho delictivo provoca daño emocional, de mayor o menor grado, dependiendo el impacto, la gravedad del delito.
y dependiendo de la persona o de la personalidad del agraviado o víctima. El daño psicológico puede ser mayor en una persona, menor en otra, y también el daño emocional puede ser de mucha gravedad por el tipo delictivo del cual la persona ha sido víctima. Por ejemplo, en un delito de secuestro, de extorsión, de trata de personas, de asesinato, homicidio, posiblemente el daño psicológico es mayor que en un delito, por ejemplo, de un hurto, de un vehículo, de una bicicleta o qué sé yo. Posiblemente el impacto emocional va a ser distinto, pero eso va a depender también de la personalidad de la víctima o del agraviado. En delitos como el secuestro o delitos que atentan contra la libertad sexual, pues también los daños pueden ser irreparables muchas veces o pueden ser tardarse mucho tiempo en superarlos a pesar del apoyo profesional de psicólogos y psiquiatras forenses o u otros especialistas que pueden apoyar a la víctima de un hecho delictivo. En delitos, como les decía, en secuestro puede quedar una parte, un temor, una inseguridad, una ansiedad. En delitos sexuales también puede provocarse una depresión, puede provocarse un intento al suicidio, puede generar también una adicción a la droga, al alcohol. También, como decía acá, procesos de neurosis, ¿ya? Que afectan el sistema, digamos, nervioso o el sistema cerebral de la persona. Y el delirio de persecución, el sentirse perseguido, el sentirse amenazado, el sentirse vigilado, es decir, se pierde la paz, la tranquilidad, porque existe ese temor de que pueda la persona nuevamente caer o ser víctima de un hecho delictivo. Y muchas veces el daño psicológico o el daño moral o emocional es difícil de superar, pese a que existan tratamientos o se le dé a la víctima tratamiento profesional a través de psicólogos, de psiquiatras. Muchas veces hay personas que se han suicidado o que han intentado suicidarse por las secuelas que deja la comisión de un hecho delictivo. Sí, bueno, alguien había levantado la mano, pero bien. Y por otro lado encontramos el daño patrimonial. Perdón, licenciado. Perdón. Sí, es que no había activado el micrófono. Perdón. Sí, le decía que, por ejemplo, con relación a la diapositiva anterior, que pues obviamente los sujetos procesales tienen que estar así que en su plena capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese el caso de una persona indigente que agrede a otra, ¿verdad? A una persona X. En ese caso, no se podría tomar medidas en contra de ese indigente o, por ejemplo, habría que hacerle un estudio para ver si es una persona que está, digamos, puede que estuviera drogada o puede que realmente no tenga sus facultades mentales al 100%, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo se procedería, licenciado? ¿Si da que sí se puede hacer una denuncia o no procedería o cómo sería? Sí. Si una persona en esas condiciones incurre en la comisión de hecho delictivo, pues la denuncia puede presentar a cualquier persona. Ya recuérdese que el artículo 290 impone la obligación de que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública debe denunciar. Bueno, partamos de ahí. Y si se presenta la denuncia, pues ya el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar quién cometió el delito, contra quién, por qué, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lo que usted plantea, el artículo, digamos, artículo 78
Bueno, veamos primero el artículo 76 del Código Procesal Penal, si le pudiera dar lectura. Se refiere a lo que es el imputado, sindicado, que más adelante vamos a hablar cuando veamos lo que es el sindicado, pero para responderle a su pregunta, veamos lo que dice el artículo 76, luego el 78. Si le pudiera dar lectura. Artículo 76. Incapacidad. El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esta incapacidad, sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección. La comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye, pero no inhibirá la averiguación del hecho o que se continúe el procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el tribunal competente según el estado del juicio. Sospechada la incapacidad, el Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente, sin perjuicio de su propia intervención. Los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor y, si no lo tuviere, por el defensor. Muchas gracias, Ashley. Bien, ahí encontramos la respuesta. En el caso de un indigente que ataque a otro, bueno, se presenta la denuncia, el Ministerio Público investiga. Y como parte de su investigación, el Ministerio Público debe determinar si el indigente estaba o no estaba en las facultades mentales y volitivas al momento de cometer el hecho delictivo. Sí, a través de un dictamen forense, de un psicólogo forense, del INASIF o de un profesional especialista en la materia, dictamina que al momento de cometerse el hecho delictivo, esta persona no gozaba en sus facultades mentales y volitivas, no estaba en la capacidad de discernir, razonar de lo que lo que estaba haciendo era contra la ley, pues entonces ahí procede la suspensión del proceso. No puede continuarse un proceso porque hay un dictamen que establece que la persona no estaba en pleno uso de facultades mentales y volitivas al momento de consumar el hecho punible. Entonces, y puede que más adelante exista la posibilidad de que con un tratamiento esta persona pueda recobrar su capacidad, entonces ya puede continuarse el proceso penal. Ya, por un lado. Por otro lado, el artículo 78 dice que el reconocimiento personal, dice el Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por médico forense para la constatación de circunstancias de importancia a la investigación. Si por alguna razón no pudiere practicar la diligencia del médico forense o no estuviera disponible, el reconocimiento podrá hacerlo otro médico. En casos de urgencia podrían realizarse por dichas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor. O sea, en el ejemplo que usted planteaba, pues la ley nos da la solución en el artículo 76, que dice, bueno, habría que establecer primero que efectivamente él padecía de un trastorno mental al momento de cometer. Si realmente se logra determinar a través de peritajes de peritos en la materia, valga la redundancia, que él efectivamente padecía trastorno mental y que no, en un momento dado, no pueda recuperar la normalidad, pues prácticamente sería inimputable esta persona y no podría continuarse el proceso penal contra ella. Sí, Ashley. Licenciado, pero en el ejemplo que mencionaba el compañero, mencionaba que esta persona se encontrara bajo efectos de drogas, pero Ajá. en este caso no contaría como un caso de inimputabilidad porque él mismo se buscó estar bajo ese efecto. Sí, podría ser, si deliberada o intencionalmente él consumó drogas para cometer el hecho delictivo, pues obviamente ahí no habría ninguna causa ni de inimputabilidad, porque él para poder cometer el hecho delictivo, digamos, de manera consciente, de manera voluntaria y deliberada o intencional, consumió drogas
para poder tener el valor de cometer ese hecho delictivo. Entonces ahí pues no podría hablarse de que exista una causa de justificación que en un momento dado, digamos, lo exima de alguna responsabilidad penal. ¿Ya? Sí, pues solo, por ejemplo, que fuese el caso de que ese indigente, pues, a que ayudó a la persona en ese momento, pues ya, por decirlo algo, como las personas en ese estado de indigencia, pues la mayoría de veces o ya consumieron tanta droga que ya ni siquiera tienen la percepción de la realidad o ya tienen esquizofrenia o no sé, ¿verdad? Cualquier otra enfermedad. Entonces, en ese caso, cuando son enfermedades como que ya incurables, por decirlo así, entonces automáticamente ya no es sujeto procesal, ya no puede ser imputado, por decirlo así, por ningún hecho delictivo que cometa, ¿verdad? Sí, por Pues, eso le decía, si digamos a través de los de peritajes de especialistas se determina que él no, como dice la ley, el artículo 76, que él tenga un trastorno mental y que el trastorno mental lo padece antes de cometer el delito y durante la comisión del delito y con posterioridad al desarrollo del proceso, pues definitivamente no podría ser sometido a un proceso penal porque sufre trastorno mental. ¿Ya? Y ese trastorno mental no le permitió a él determinar o establecer que en efecto al agredir a otra persona, pues estaba cometiendo un hecho delictivo. Ahora, si se probase que no, digamos, con anterioridad a la comisión del delito, él no padecía trastorno mental y que al momento de cometerlo tampoco padecía trastorno mental, pues ahí sí puede ser sometido a proceso penal. Pero eso lo determinará un psiquiatra forense, un psicólogo forense. no, ya, licenciado, muchísimas gracias. Ahí sí que no tendría la culpa a nadie entonces, pero qué mal, ¿verdad? Pero gracias por aclararme la duda. Por eso le decía, es que, digamos, para que pueda él ser procesado, pues tendrá que el Ministerio Público, como parte de su investigación, determinar todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Para ver si realmente puede ser sometido a proceso penal o no, porque hay situaciones en las cuales se finge padecer trastorno mental, ¿ya? O que alguien alegue que al momento de cometer el delito, pues no, sufría de un trastorno mental, porque ha pasado en la vida real, en la vida práctica ha ocurrido que personas fingen padecer trastornos mentales para justificar su acción delictiva, pero para eso tendrá que el INASIF, a través de los especialistas de la materia, determinar si en efecto hubo o, o hay trastorno mental que exima de responsabilidad penal al imputado. Ok, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Dice Marta, lo aclara el 116 que ya leímos. ¿En qué sentido lo aclara el 116, Marta? Perdón, Lick, es que le había hecho la consulta si un menor de edad tenía la capacidad para adquirir el papel de querellante. Ah, ya. Pero no, ya Su no lo hizo por eso. representante. No sabía si, por ejemplo, mamás de algún menor ponen a ser querellante o no, pero No tendría la capacidad procesal, en todo caso tendría que ser su representante legal, sus padres o la Procuraduría General de la Nación si no tuviera padres, o si tuviera un tutor o guardador, pues sería él quien en su representación actuaría como creyente adhesivo. Ah, ok. Sí, porque en este caso a ellos no se les expone a eso, ¿verdad? Exacto, Gracias. para servirle. Bien, entonces les decía que hablábamos del daño psicológico,
que puede ser de gran impacto dependiendo la gravedad del delito. Y en delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual, existe mucha depresión, intento de suicidio, incluso algunos casos sí se han concretado los suicidios, el rechazo, etcétera, etcétera. El daño patrimonial. El daño patrimonial recae básicamente sobre los bienes o patrimonio de la víctima, que implica pues pérdidas económicas, ¿no? Sufre un deterioro, un menoscabo su patrimonio como consecuencia de, por ejemplo, en un robo o hurto de un bien material, pues aparte de perder el bien, pues ese bien tiene un valor económico y como consecuencia, pues al ser desapoderado de la tenencia o de la propiedad de la persona, pues hay una afectación económica. Y también el daño social. El daño social opera cuando, digamos, se produce contra el honor, la reputación, el prestigio, la dignidad, el decoro de la víctima, ¿ya? Por ejemplo, la estigmatización, la discriminación, etcétera, etcétera. La víctima no solo es perjudicada directamente por el hecho punible, sino además la sociedad lo rechaza, la sociedad lo estigmatiza, lo discrimina por X o Y circunstancias. Ese puede ser un rechazo en su familia, sus amistades, vecinos. O sea, aparte de que el delito lo afectó, todavía la sociedad agrava ese daño al pues ser discriminado o estigmatizado, etcétera, etcétera. Bien, luego encontramos también la segunda clase de victimización, que es la victimización secundaria. Y esta opera o cobra vigencia cuando la víctima, el agraviado, entra en comunicación, en contacto con las instituciones del sector justicia o el sistema de justicia, porque la revictimizan, ¿ya? Por ejemplo, dice que consiste en los sufrimientos infligidos a la víctima por las instituciones encargadas de hacer justicia a la víctima del delito o falta, cuando entran en contacto con el sistema de justicia. Por ejemplo, una persona, una fémina que ha sido víctima de un delito sexual y acude a la policía a que le reciba la denuncia o acude al Ministerio Público ante un juez a presentar la denuncia y no es atendida en forma inmediata, sino que la hacen esperar horas para recibir la denuncia. Pues ahí, aparte de la victimización, pues está siendo revictimizada porque no se le presta la atención inmediata y necesaria, ¿ya? O muchas veces en este tipo de delitos, bueno, ahora quizá ya no ocurre tanto como algunos años, porque hoy en día ya el Ministerio Público, por ejemplo, tiene la Oficina de Atención a la Víctima, tiene Oficina de Atención Integral. Y esta Oficina de Atención Integral se denomina así porque está conformada por varios especialistas, médico forense, psiquiatra forense, psicólogo forense, trabajadora social, y otros profesionales que atienden a la víctima de manera inmediata, relativamente. Y, digamos, escuchan todos al mismo tiempo la versión de la víctima, lo que no ocurría antes. Por ejemplo, una víctima por un delito sexual narraba lo que vivió como consecuencia del delito ante la policía al momento de presentar la denuncia. Volvía a narrar lo mismo cuando el Ministerio Público la entrevistaba. Y posiblemente volvía a narrar lo mismo cuando el psicólogo forense la entrevistaba, el psiquiatra forense. Entonces, cuanto profesional la atendía, ella tenía que narrar de nuevo los hechos delictivos y eso implicaba para ella una revictimización, porque el hecho de recordar, el hecho de reiterar lo sufrido por la comisión del delito, pues afecta.
¿ya? Entonces, por eso se dice que es el daño que se le provoca a la víctima cuando las instituciones de justicia entran en comunicación con la víctima y empiezan a exigirle o a solicitarle que narre de nuevo los hechos, etcétera. Entonces, para evitar esa revictimización y esa victimización secundaria, es que se crearon estas instituciones del Ministerio Público, en donde está presente el juez y, como les digo, el médico forense, psiquiatra forense, psicólogo, trabajadora social y otro especialista, para que ante todos, en una sola vez, la víctima narre los hechos y que también en ese momento los profesionales aprovechen para pedir información a la víctima o detalles específicos sobre los hechos, etcétera, etcétera, para evitar que con posterioridad la víctima tenga que acudir nuevamente a otras instituciones a narrar lo mismo. Y también encontramos la tercera clase de victimización, que es la terciaria, que consiste básicamente en los daños producidos a la víctima por la sociedad como consecuencia de la estigmatización y etiquetamiento de su persona, lo que provoca un sufrimiento añadido o adicional. Muchas veces la sociedad, digamos, rechaza, reprocha a la víctima, y a veces sin motivos y sin razones, por el simple hecho de haber sido víctima o afectada por un delito. Por ejemplo, imaginémonos que la víctima presenta la denuncia contra el sindicato, y eso a veces genera malestar en la familia del sindicato, en los amigos del sindicato, en los vecinos del sindicato, ¿ya? Porque la víctima lo denunció. Entonces, estas personas rechazan a la víctima o estigmatizan a la víctima por el hecho de hacer valer su derecho, valga la redundancia, por hacer valer sus intereses, porque el Estado reconozca un derecho que le ha sido afectado, denuncia al imputado, y eso le puede provocar amenazas, incluso hasta riesgo de perder su vida o que lesionen su integridad física. Entonces la sociedad lo rechaza, lo estigmatiza, o a veces también la etiquetan a la persona. Por ejemplo, en delitos contra la libertad sexual, la sociedad sabe que una dama fue víctima de un delito contra la libertad sexual, la señala. Puede ser que vaya la persona o la víctima en la calle y quienes la conocen la pueden señalar y dicen, miren, la persona que vaya fue violada o fue abusada sexualmente. Y lo escucha la víctima o se lo cuentan, que los vecinos, amigos, etcétera, están, digamos, circulando esa información, pues quiera o no, es un daño que se le hace a la víctima o a la persona que ha sido afectada por ese hecho delictivo. Entonces, realmente la victimización es un tema complicado, es un tema que hay que darle mucha trascendencia, mucha importancia, porque solo de esa manera se puede ayudar a la víctima y sobre todo atendiendo el tipo de delito. Digamos, hay delitos en los cuales los daños psicológicos o emocionales, como les decía, son irreparables, aun y cuando se le dé el apoyo profesional a las víctimas a través de especialistas. Y como les decía, hay casos en los cuales víctimas de hechos delictivos de gravedad se han quitado la vida o han sido adictas a las drogas o al alcohol. Y hay quienes también han intentado, no solo en una oportunidad, sino en varias, suicidarse, porque no pueden superar el daño emocional, la estigmatización que sufrieron, a pesar del apoyo profesional. No sé si tengan dudas o preguntas, compañeros. Alguien me pedía ahí que
la lámina 6, ahí la pongo a la vista para la persona que requirió que se le pusiera a la vista la lámina de número 6. Muchas gracias. Entonces, digamos, esto es en cuanto al, podríamos decir, al primer sujeto procesal principal o esencial, que es la víctima. En la próxima, pues estaremos viendo lo relativo a los otros sujetos procesales esenciales o indispensables que no pueden faltar en un proceso penal. Si no hay ninguna duda o pregunta, voy a darle respuesta al compañero que al inicio planteó el problema del examen extemporáneo. Hasta el momento, la coordinación a mí no me ha hecho llegar ninguna petición de examen extemporáneo. Por ello es que yo no he señalado ni fecha ni hora para el examen. Yo el día de hoy traté de comunicarme con la coordinación, pero lamentablemente no tuve respuesta, precisamente preguntando si habían requerimientos de alumnos de examen extemporáneos. Primero. Segundo, si fueron presentados en tiempo como lo establece la normativa de la facultad. Y tercero, si se da las causales que establece la normativa para otorgar examen extemporáneo. Porque no hay examen extemporáneo en aquellos casos en donde la persona sí se examinó, pero por X o Y razón no pudo enviar su examen. O el sistema lo rechazó. No hay, digamos, examen por esa razón. O que alguien argumente que antes de enviar su examen se fue la luz en el sector donde vive u otras causas, pues por esas circunstancias la ley no contempla examen extemporáneo. Para proceder a otorgar el examen extemporáneo se debe hacer en tiempo la petición y justificar el motivo por el cual no se examinó la persona, siempre y cuando esos motivos estén incluidos en la normativa de la facultad. El día lunes voy a comunicarme nuevamente a coordinación para ver cuántas solicitudes hay, si las hay, y entonces el día martes yo estaría confirmando a los compañeros que hicieron su petición en tiempo y justificando la razón, decirles fecha, hora de la evaluación. Sí, Roberto. Roberto Pirira ha levantado la mano. Perdón, licenciado, me equivoqué. No tenga pena. Bien, compañero.